Dice la palabra en el verso, por favor, el verso 1. ¿Qué tan grave será el pecado? Bueno, dice el verso 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿Qué nos deja en claro aquí la palabra? Y tiene que ver la exhortación en relación al pecado, pero hay algo interesante. Lo que nos deja ver aquí es que hay quienes ya han muerto al pecado. Hay quienes pueden vencer el pecado. Hay quienes pueden ser victoriosos en el pecado. ¿De qué manera una persona puede vencer el pecado? ¿Y qué tan serio es el problema en relación al pecado? Lo que dice el verso 1, por favor. Pablo exhorta a la iglesia, a los hermanos de Roma: perseveraremos en el pecado, continuaremos en el pecado, tenemos que permanecer en el pecado, y hay una respuesta. En el verso 2, en ninguna manera, verso 2, en ninguna manera. Es lo que la Biblia enseña, que a Dios le agrada que no persistas, que no continúes, que no perseveres en el pecado. Ahora, ¿por qué tanta la insistencia del escritor? ¿Por qué tanta la exhortación a los hermanos? Bueno, aquí hay algo interesante, porque vemos en la Biblia que el pecado tiene un principio y la consecuencia del pecado es atroz, es terrible. De tal manera que Pablo, el escritor de esta carta, exhorta a los hermanos en la fe a que no persistan en el pecado, porque tal pecado tiene consecuencia. ¿Saben? Me gusta mucho, por favor, vamos a Génesis. ¿Por qué exhortar? ¿Por qué exhorta en relación al pecado? Vamos a Génesis 2:16. Génesis 2:16. Miren qué dice la palabra. Y mandó, ¿quién? Jehová Dios. Recordemos que los nombres del Señor: Jehová, Dios o Señor. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás, ¿qué? Comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Había un árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual Dios le pide al hombre: ¿sabes qué? De ese árbol no debes de comer. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué? Morirás. Y me llama la atención la palabra mal, que viene del hebreo rat, que significa y aparece por primera vez, ojo aquí, aparece por primera vez en la Biblia la palabra mal. En Génesis 2:16, y significa adversidad, calamidad, desastre, depravado, desgracia, destructor, doloroso, quebrantamiento. Lo que Dios, cuando Dios crea al hombre en rectitud y perfecto y sin pecado, y le dice: ¿sabes algo? No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente vendría la adversidad. Ciertamente vendría a su vida la calamidad, el desastre, la desgracia, lo destructor, lo doloroso, el quebrantamiento. Es decir, que desde cuando el Señor advierte sobre el pecado, desde el principio. ¿Y por qué advierte desde el principio? Porque el pecado trae una consecuencia desastrosa, que afecta, que trae desgracia, que trae adversidad, que trae quebrantamiento. Desde siempre el Señor ha hablado en relación a este mal. El plan de Dios no es que el ser humano muriera, sino que fuera eterno en el huerto del Edén. Solamente le da como mandato: no comas.
no lo hagas. ¿Por qué? Porque ciertamente morirás. Sin embargo, vamos por favor analizando esto. El árbol del bien y la adversidad, el árbol del bien y la calamidad, el árbol del bien y desastre, fue una tentación en la que al final cayeron Adán y Eva. Tentados por el diablo cayeron. Es ahí donde entra el desastre en la vida del ser humano. El hombre desobedece a Dios, come de dicho árbol y entra la adversidad a la humanidad. La desgracia y el desastre. El hombre murió espiritualmente. Dejó de ser recto, dejó de ser una persona sin pecado, dejó de ser a la imagen y semejanza de Dios en justicia y en verdad. Me llamó la atención la palabra del verso anterior, 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, verso que sigue, mas del árbol de la ciencia del bien. La palabra aquí bien viene del hebreo tot, que significa agradable. Es decir, que Adán sabía que el fruto de ese árbol traería a su vida el conocimiento del bien y del mal. Él conocía únicamente el bien, pero no conocía el mal por experiencia, pero le ganó la tentación y comió de dicho fruto. Es ahí donde son abiertos los ojos y entra la desgracia al ser humano. Ahora, ¿qué tan desastroso es el pecado? ¿Por qué existe el dolor? ¿Por qué existe la enfermedad? ¿Por qué existe la tristeza? ¿Por qué existe que de pronto alguien te decepcione? ¿Por qué existen estas cosas? La razón es la misma: el pecado. El pecado trae desgracia, el pecado trae desastre, el pecado trae destrucción, trae dolor, trae quebrantamiento, trae todos los males que existen. El pecado, mientras Adán no había comido de dicho fruto, él estaba bien. Él vivía bien, mas sin embargo, cuando entró el pecado en él, fíjense después qué sucede. Vamos al Génesis 6, verso 5. Después de que Adán comió, él muere espiritualmente. Y ojo aquí, el ser humano tiene una conciencia que sabe que está bien y que está mal. Está muerto espiritualmente, pero la conciencia, la que Dios le dejó para que comprendiera entre lo bueno y lo malo, observen por dónde se inclinó la humanidad. Verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era ¿qué? Era mucha. ¿Por qué existe la maldad? A causa del pecado. ¿Por qué existe la maldad? A causa de la desobediencia a Dios. ¿Por qué existe la maldad? A causa del rechazo a Dios. Mientras una persona siga rechazando a Dios, alejándose de Dios, distanciándose de Dios, no puede existir algo bueno en esa persona, en ese corazón distante de Dios. Miren qué sucedió en el tiempo antiguo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los que... Fíjense, hermanos, el ser humano tenía dos caminos, tenía dos caminos después de que pecó Adán. Pensar el bien o pensar el mal. Mas sin embargo, como está muerto espiritualmente, se inclinó y se sigue inclinando y se seguirá inclinando
el ser humano que está muerto espiritualmente y sin Dios se seguirá inclinando de forma continua hacia lo malo. Miren qué sucede aquí en el verso 5. Que la maldad de los hombres era mucha y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Sabes algo? Por eso la gente vive decepcionada, por eso la gente vive triste, por eso la gente ya no confía, ya no cree, ya no ama, ¿por qué? Porque es difícil encontrar algo bueno en donde hay un corazón vacío y sin Dios. Por eso las injusticias, por eso los problemas, por eso pasan tantas cosas en el mundo. La ausencia de Dios en el corazón del hombre nos lleva a ir de continuo solamente hacia el mal. Y si de pronto alguien afuera, sin Dios, te muestra algo bueno, es porque tiene intereses. Mientras logra lo que quiere, mientras atrapa lo que quiere, va a mostrar algo bueno. Mas sin embargo, por naturaleza, el ser humano camina constantemente a la maldad. Crece en la maldad. Hay más maldad que cosas buenas. Hay más gente mala que gente buena. ¿Por qué? Porque en la ausencia de Dios en la vida de la humanidad, no hay otro resultado más que un pensamiento y un corazón de continuo hacia el mal. Obsérvalo, analízalo, medítalo. En esta palabra que dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha, la palabra maldad del hebreo, ra, significa adversidad. Cuando el cristiano comprende por qué es la gente mala. Oye, si yo le amaba, si yo me portaba bien, si yo le ayudé, si yo estuve para él, si yo nunca le fallé, si siempre estuve al pendiente, ¿por qué? Bueno, debes de entender algo, que la humanidad está muerta espiritualmente y si hay algo bueno es algo pequeño, hay más maldad. La maldad está ahí en el corazón. Por eso vio Dios que la maldad creció. La palabra maldad vio que había más adversidad, más agravio, más aflicción, más avaricia, más calumnia, más depravación, más desgracia, más gente dura, más impiedad, más iniquidad, más gente maligna. Y eso dice otra versión así. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Ahora, ¿qué te quiero ahorrar, hermano? Primero que nada, si tú quieres encontrar algo bueno en la gente, para que haya algo bueno, debe de haber un Dios en su corazón. Entre la gente no quiera algo con Dios, en cualquier momento, sea quien sea, te va a decepcionar. En cualquier momento. Somos malos por naturaleza. Somos personas que en nuestro corazón a veces se vuelve un nido de mucha maldad. No quieras encontrar lo bueno afuera. No lo vas a encontrar. Créeme, no lo vas a hallar. No lo vas a hallar. El Señor lo reprendió, lo enseñó y nos lo enseña a nosotros, diciendo que la gente iba de continuo solamente el mal. Sí hay una conciencia, lo hay. Mas sin embargo, la Biblia nos deja en claro que el ser humano tiende más a inclinarse por lo malo que por lo bueno.
Vamos por favor a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 18. La humanidad antigua no tomó en cuenta a Dios y sus pensamientos crecieron tanto en la maldad. Aun cuando Dios se les reveló, aun cuando Dios se les mostró. Por eso se encendió la ira de Dios. Miren, en el verso 18, porque la ira de ¿quién? Dios es amor, pero ¿qué creen? También se llena de ira. ¿Cuándo? Cuando perseveramos en el pecado, en la maldad. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra qué se revela? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad y todo lo que Dios ha hecho, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Es decir, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Quiere decir el Señor que la creación y todo lo que ha hecho habla de la existencia de un Dios soberano, creador de las cosas. Por lo tanto, Dios ha colocado la creación, la conciencia como medio para nosotros analizar entre lo bueno y lo malo. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Miren, aquí está cómo se expresa una persona que va de continuo solamente al mal. Pues habiendo conocido a Dios, la gente sabe de Dios. Saben que existe un Dios, pero no quieren algo con Dios. Y eso va a traer consecuencia. En el tiempo antiguo no le glorificaron como a Dios, no lo exaltaron como a Dios, no lo alabaron como a Dios, ni le dieron gracias a Dios, sino que se envanecieron ¿en qué? En sus razonamientos, y su necio corazón fue ¿qué? Es decir, en otras palabras, ¿sabes qué, Señor? Mira, no nos interesa tus leyes, no nos interesa tu forma de ser. Queremos vivir en nuestra propia voluntad. Y ojo aquí, ya hubo gente que quiso vivir en su propia voluntad, en su propia forma de pensar, en sus propios razonamientos. Y debo de decirte algo, a esa gente no le fue bien, y quisiera yo que tomaras en cuenta esto. Que vivir en nuestra propia voluntad, alejado de Dios, distanciado de Dios, rechazando su palabra, no te espera nada bueno. Ya hubo gente, miren qué dice el 21. Hubo gente que, habiendo conocido a Dios, habiendo entendido que había un Dios, habiendo comprendido que existía un ser supremo, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, mas sin embargo, sino que se envanecieron en su razonamiento. Quisieron vivir la vida a su manera, a su estilo, en su necio corazón, y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 22. Hubo gente ya antigua que profesó ser sabia, profesó ser inteligente. Yo no sé qué tan sabia o tan sabio te crees, mas sin embargo ya hubo gente que lo hizo. Y aún profesando ser sabios, se hicieron necios. Verso 23, tan necios que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Amaron más al ser humano, al hombre, a la criatura, antes que al Creador. En semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, que la gente antigua profesó ser sabia, adorando
imágenes de aves, imágenes de reptiles, de cuadrúpedos, antes que al mismo Dios soberano. Verso 24, por lo cual también Dios, y aquí viene de lo que te quiero advertir, mi hermano, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Qué hizo Dios? En otras palabras, se les habló una vez, les habló muchas veces. Tan es así que el tiempo en que se construye el arca de Noé, un aproximado de 100 años, y todo ese tiempo Dios le habló al mundo y no les importó, no lo tomaron en cuenta, no lo consideraron, rechazaron a Dios. Por lo tanto, Dios en ese tiempo de gracia y de bondad quería que se salvaran, mas sin embargo, dice el verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones. ¿Quieren pensar cosas impías, inicuas, malvadas? Adelante. Y ahí entra donde lo que viene como libre albedrío. Que Dios no nos hizo de forma como robots. Te da a esa elección a elegirlo. Te da esa elección a elegirlo, mas sin embargo, si no lo eliges, también no te espera nada bueno. Dios los entregó, ¿saben qué? Quieren andar en su inmundicia, en su maldad, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Si usted cree que el pecado no trae consecuencia, la Biblia enseña que sí, y es desastrosa. Desastrosa en gran manera. Un acto de pecado destruye una familia, un acto de pecado destruye una vida, un acto de pecado destruye una iglesia, de un acto de pecado destruye las cosas. Destruye la mente, destruye tu salud, destruye tantas cosas el pecado. Así que dentro del amor del Señor es que no quiere que te destruyas a ti mismo. En el verso 6 del capítulo 6 del versículo de Génesis, miren de qué manera Dios muestra su ira. 6, verso 6. Denle lectura a este verso. Verso 6, por favor. Imagínense cómo se siente Dios cuando de pronto ve que la humanidad prefiere vivir en sus propios razonamientos antes que buscarlo a Él. Y no es de eso se compone el mundo. De los que no quieren nada con Dios. De los que les hablas de Dios y lo rechazan. Mas sin embargo, miren en el verso 13. Dijo pues, verso 13, por favor. Dijo 13. Dijo pues Dios, fíjense lo que dijo Dios. Vivimos en un mundo donde solamente conocemos que Dios es amor, y es amor en gran manera. Mas sin embargo también es un Dios que se llena de ira, pero que también es un Dios santo. Y la Biblia lo dice, santo, santo, santo. No tolera el pecado. Lo soportó por 100 años, Noé hablando, predicando, enseñando que se volvieran a Dios, que se apartaran del pecado, que se arrepintieran como pregonero de justicia, y no lo tomaron en cuenta. Vamos al verso 13, miren qué sucedió. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de ¿qué? De todo. ¿Es Dios malo? Dios es malo que de pronto diga hasta aquí. No, Dios dijo a Noé, ¿sabes qué, Noé? He decidido, Dios tomó la decisión, he decidido el fin de todo.
¿Por qué, Dios? ¿Por qué has decidido el fin de todo? Porque la tierra está llena de ¿qué? No escuché. De violencia a causa de ellos. Está llena de violencia. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Verso 17. ¿De qué manera el Señor lo destruyó? He aquí que yo traigo un ¿qué? Un diluvio. Dios es malo, nunca ha sido malo el Señor. De hecho, desde que Adán estaba en el huerto, el plan de Dios es que no muriera. Le dio un mandato el cual no obedeció y él mismo se buscó su tragedia. La pregunta es, ¿quién provocó a ira a Dios? Dios no se llena de ira por llenarse de ira. La violencia, la maldad, el pecado, la perversidad que hay en nosotros cuando la llevamos a la práctica, cuando la dejamos germinar, entonces Dios se llena de ira. En el verso 17 vemos la consecuencia por la que Dios envía el diluvio, pues la tierra se llenó de violencia y por lo tanto Dios dijo, yo los destruiré. En el verso 17. Y he aquí que yo traigo, ¿qué? Un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida bajo el cielo. Todo lo que haya en la tierra, ¿qué cosa? Morirá. ¿Y saben cuál fue la razón de que todo en la tierra murió? Una palabra: el pecado. El pecado. El pecado hace que algo muera en nosotros. El pecado hace que una iglesia muera por dentro. El pecado hace que un matrimonio muera. El pecado hace tanto estrago. Mucho de lo que estamos padeciendo ha sido a causa del pecado. Ya sea nuestro pecado o el pecado de alguien cercano a nosotros. Ahora, ¿qué pasa? El Señor Jesús recuerda, hace 2000 años que vino el Señor Jesús, vuelve a hacer mención sobre lo que pasó en el tiempo de Noé, de aquella destrucción a causa del pecado. Vamos a Mateo 24, verso 37. Mateo 24, verso 37. Mas como en los días de ¿quién? De Noé. Dios se acuerda de los días de Noé. Jesús dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Verso 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, 39, todos, y no entendieron. ¿Qué dijo? No entendieron. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, no entendieron. Yo no sé si hoy estás entendiendo lo que está diciendo la Biblia. Anhelo de corazón que lo entienda. Que el pecado trae estragos. No entendieron. El asunto es que el cristiano sí entiende el pecado. Vamos a Romanos, por favor. Capítulo 6, verso 1. ¿Qué pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué dice Pablo esto? Porque todo aquel que se ha arrepentido de su pecado y ha confesado a Jesús como su Salvador personal, Dios lo perdona, Dios lo salva y pasa a ser ahora hijo de Dios. Vamos a Juan 1:12. Juan 1:12, eso lo enseña la palabra. Mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? Habla el contexto sobre Jesús. Mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, ¿de quién? De Jesús, les dio potestad, autoridad, derecho de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Es decir, que todo aquel que profesa a Jesús como su Salvador personal, Dios le da la autoridad y el derecho de ser hijo de Dios. Mas, sin embargo, cuando un hijo de Dios toma a la ligera el pecado, es ahí donde a veces sucede lo siguiente. Vamos a Romanos nuevamente. Romanos 6, verso 1. ¿Qué pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo le predica a cristianos, a hijos de Dios. ¿Por qué se los dice? Porque hay veces abusamos de la gracia que Dios nos ha dado. Como Dios ya te perdonó, como Dios ya te salvó, como Dios ya te dio un lugar en el cielo. No, hermanos, la iglesia no ha sido llamada a perseverar en el pecado, ni a abusar de la gracia que Dios le ha dado en el perdón, sino ahora te da la gracia como una libertad para que puedas ser libre del pecado y no para pecar todavía. Así que Pablo exhorta aquí a los hermanos a que no abusemos. No porque yo ya sea perdonado, no porque yo ya sea un hijo de Dios, no porque yo ya tomé en cuenta a Cristo en mi corazón y ya me perdonó y ya me salvó y ya me dio la vida eterna, no por eso tengo la libertad de hacer con mi vida lo que yo quiera. Y dentro de este punto es que ahora tenemos al Espíritu Santo, los que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador personal, y por medio de su Espíritu podemos vencer el pecado. Podemos vencerlo, porque ya no estamos muertos. Ahora tenemos su Espíritu, tenemos a Jesús, y por medio de Cristo, dice la palabra, somos más que vencedores. Por medio de Cristo, de tal manera que a la manera que usted busque de la gracia y de la bondad y de la presencia de Dios, usted será victorioso del pecado. Y más allá de causarle ira a Dios, le causa alegría, le causa gozo. ¿Por qué? Porque por medio de su Espíritu somos vencedores. En el verso 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿por qué dice Pablo esto? Porque así como Cristo murió, una persona que ha creído en Jesús, también ha muerto al pecado. En el capítulo 1 de Juan 3:4, 1 de Juan 3:4, denle lectura, por favor. El pecado es toda infracción a la ley de Dios, el que agrede la ley de Dios, el que viola la ley de Dios. Así que ya no somos reos del pecado. En Cristo hemos sido libres y podemos vencerlo, porque ahora hay alguien que mora en nosotros y está en nosotros. Así que, hermano, si tú ya sabes que fuiste perdonado, no abuses de la gracia. No te aproveches de la gracia. No creas que porque ahora ya eres salvo, Dios en su justicia no pueda obrar aún como cristiano, aún como iglesia. Dios sigue siendo Dios, y si hay algo que no le agrada es el pecado. Así que no tomará por inocente al culpable, no tomará como inocente a aquel que con libertad continúa y persevera pecando, apartándose del Señor. En ese sentido, el Señor nos exhorta en esta tarde a desistir de aquello que a Él no le agrada, de aquello que viola su ley. Volvemos al verso 3.
de Romanos 6. No solo somos vencedores del pecado. Verso 6 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en qué? En su muerte. 6:3. El bautismo, hermanos, con el Espíritu Santo nos une con Cristo, separándonos de la vida antigua y asociándonos con una vida nueva, con una vida diferente, con una vida ahora hecha para buenas obras. Ya no estamos muertos en la vida de Adán, ahora estamos vivos en Cristo Jesús. Por lo tanto, Dios sabe de antemano que el cristiano puede ser vencedor del pecado. ¿Por qué? Porque hemos sido bautizados en su muerte para vivir ahora una vida en Cristo vencedora. Bautizados en la muerte de Jesús. ¿Para qué? Para que ya no vivamos más al pecado. Número 3, verso 4. Ahora tenemos al Espíritu Santo, verso 4, para que andemos en vida nueva. En el verso 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. El Señor no te selló, el Señor no te lavó, el Señor no te restauró para vivir una vida como la vivías antes. Ahora Dios quiere que mostremos una vida nueva, diferente, distinta, victoriosos al pecado. ¿Puede un cristiano pecar? Claro que puede pecar, mas sin embargo no debería perseverar en el pecado. Tiene a Cristo, tiene el Espíritu, tiene la oración, tiene la palabra, tiene a un Dios que lo escucha. Tiene todo para poder vencer el pecado. Porque así como Cristo murió, también nosotros, nuestra vida vieja, tiene que quedar atrás. Así que, hermanos, en conclusión, no quieras encontrar personas que no han nacido de nuevo, no quieras encontrar en ellas bondad. Algo bueno, algo deleitoso, algo alegre, algo bonito, no. Mientras la gente no tenga a Cristo en su corazón, su pura conciencia no le basta. ¿Sabes qué? Se va a inclinar siempre a lo malo. Las obras de una persona muerta pesan más hacia lo malo, hacia lo incorrecto, hacia lo que Dios no le agrada. Y eso quiero que tengas que estés consciente. No busques algo bueno donde no lo hay. Mientras la gente no busque a Dios, qué bueno podemos encontrar. Gente que de pronto te habla bien cuando quiere algo y cuando no, te rechaza, te ignora, te aleja. Gente que de pronto, si las cosas van bien, te habla. Y si le fallas, así que, hermanos, no perseveremos en el pecado. No tenemos la libertad ya. Ahora en Cristo somos más que vencedores. Ahora en Cristo podemos salir victoriosos de cualquier tentación. Incluso en las pruebas, hermano, cíñete del Señor y créele a Cristo que en Él eres más que vencedor. Amén. Así que no perseveremos en lo que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Bendice nuestras vidas. Sabemos, Señor, que tu palabra nos exhorta a no persistir e insistir, Señor, al contrario. Si a la humanidad antigua, Señor, la entregaste en sus malos pensamientos, hubo consecuencias, Señor, también en tu iglesia, cuando de pronto no te tomamos en cuenta, y la iglesia y los hermanos de Roma recibieron esta exhortación. El abusar de la gracia, el abusar porque Dios es bueno, el abusar porque Dios, las veces que vas, te perdona. Abusar de la misericordia de Dios, abusar de la bondad de Dios, abusar de la clemencia de Dios.
aún sabiendo que Dios es santo, también trae consecuencias, Señor. Bendícenos, ayúdanos, fortalécenos espiritualmente para poder salir victoriosos a través de ti, Señor. Victoriosos al pecado. Ayúdanos, bendícenos y permite, Padre, que no tomemos la gracia como una libertad para pecar. Bendice a tu iglesia, límpianos de todo mal, Señor. Perdona nuestras fallas y ayúdanos. Te necesitamos. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Le damos el tiempo a nuestro